Los demócratas están en aprietos. Si las proyecciones que se están viendo actualmente continúan y se cumplen en los próximos años, la verdad es que los demócratas la van a tener muy cuesta arriba para ganar una elección presidencial o incluso para ganar la Cámara Baja del Congreso. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hay una realidad que los demócratas todavía no han querido asumir. Y es que Donald Trump sí recibió un mandato. Digan lo que digan de que no fue más del 50%, digan lo que digan, que votaron por Donald Trump, quiero decir, digan lo que digan de que la diferencia no fue tan grande, como le quieran poner, como lo quieran maquillar, acá se trata de un mandato. Y de hecho, tan es así que Bill Clinton, cuando en el año, pues en su primera elección, ganó la presidencia, los medios de comunicación y los activistas habían dicho exactamente lo mismo, que Bill Clinton había recibido un mandato por parte de los votantes que habían rechazado el modelo republicano que ya tenía 12 años para entonces dictaminando lo que eran las políticas domésticas y la política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, Bill Clinton no llegó ni siquiera al 50%, ni siquiera cerca de un 50%, porque hay que recordar que en esas elecciones ocurrieron varias cuestiones interesantes, entre ellas, por ejemplo, que le ganó fue a Bush padre, que era el presidente en ejercicio en el momento, pero que además había un tercero en esa contienda llamado Ross Perot, que tenía ciertas afinidades con el conservadurismo y por lo tanto se puede decir que le robó, vamos a usar ese término con unas comillas bien puestas, votos a Bush padre, y por eso es que, bueno, Bill Clinton ganó en esa oportunidad. Pero a pesar de ello, como ya se venía con una gestión bastante exitosa de los republicanos y prolongadas nuevamente 12 años, lo que se decía en ese momento es que Bill Clinton había recibido un mandato de dar un giro, ¿no?, respecto a las políticas que ya se venían aplicando por parte de los republicanos. En el caso de Donald Trump es exactamente lo mismo, porque ganó el voto popular que los republicanos no ganaban desde el año 2004, para que tengan eso en consideración, es decir, desde hace 20 años, porque ganó ambas cámaras del Congreso, porque ganó, por supuesto, los colegios electorales, que son los que le dan la victoria a un presidente acá en los Estados Unidos. Y ya ahorita les explico para las personas que quizás nos están viendo que no sean de los Estados Unidos y no entiendan a la perfección el sistema electoral de acá. Pero además ganó todos los estados péndulos y prácticamente todos los condados alrededor del país giraron hacia la derecha, en mayor o menor grado, pero Kamala Harris fue la primera candidata desde hace no sé cuántos años, estamos hablando de más de 100 años, ¿no?, que no lograba cambiar ni siquiera un condado. Es decir, un condado que haya votado republicano, que en esta oportunidad haya votado por ella. Donald Trump cambió un montón, decenas de condados, y Kamala Harris no logró cambiar ni uno. Y eso no sucedía desde hace más de 100 años, si mal no recuerdo. Voy a explicar primero cómo funciona el sistema de los Estados Unidos y por favor manténganse acá sintonizando y pendientes, ¿no?, de todo lo que les voy a estar comentando el día de hoy, porque creo que es fundamental para entender el por qué yo estoy hablando de que los demócratas están en aprietos y si todo sigue por este camino no van a poder ganar la presidencia ni la Cámara Baja del Congreso en, por lo menos en las elecciones cercanas que veamos. Primero voy a explicar el sistema. Acá tienen un mapita, ¿no?, sencillo de entender, que te habla de la cantidad de colegios electorales que cada estado tiene. Florida 30, Texas 40, California 54, Nueva York 28, etc. Hay dos estados, Nebraska y Maine, que como pueden ver tienen una división. Y esos son estados especiales que les voy a explicar más adelante. Pero ¿cuál es el concepto básico de lo que es el sistema norteamericano de colegios electorales? Bueno, que la persona que gane el estado que sea, así gane por un solo voto o por 1 millón de votos,
se lleva todos los colegios electorales de cada estado. Por ejemplo, Florida vale 30 colegios electorales. Esto se hace calculando de manera proporcional lo que es la población que tiene cada estado. ¿Qué sucede con este número? ¿De dónde sale? Bueno, se le asignan una cantidad de congresistas, ¿no? Los miembros, los legisladores de la Cámara Baja del Congreso, basado nuevamente en representación proporcional, y se le suman además los 2 senadores. Es decir, Florida tiene 28 congresistas y tiene 2 senadores, que es lo que tienen absolutamente todos los estados de los Estados Unidos. Texas, por ejemplo, Texas tiene 38 congresistas y 2 senadores, entonces por eso es que vale 40 colegios electorales. California tiene 53 congresistas, 52 congresistas y 54 colegios electorales. Precisamente por eso es que tienes, digamos, esta cifra. Y eso lo pueden, digamos, la cantidad, ¿no? El número les permite saber qué estado tiene más población que otro. California es el estado más poblado, seguido por Texas, seguido por Florida, seguido por Nueva York y creo que ya esos son los más poblados. Después el cuarto sería este que está acá, que creo que es Illinois, ¿no? Empatado con Pensilvania. Sí, esos creo que son los estados entonces más poblados. Pero ahí es donde está precisamente la proporcionalidad. En el caso de Nebraska y de Maine, como les mencioné, ellos tienen pues unos sistemas que les permite dividir, fueron reformas que se hicieron a nivel estatal, el tema de los colegios electorales. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que por ejemplo yo saco 100 votos, ¿no? El candidato A, candidato Esteban, saca 100 votos y el candidato B saca 99 votos y yo me llevo todos los votos de la Florida, los colegios electorales, quiero decir, estos 30. Y quizás en California yo saqué 100 votos y el otro individuo sacó 1.000.000 de votos y a pesar de que la diferencia es también así de enorme, bueno, acá lo único que hay que contar es que el candidato B se lleva 54 colegios electorales y yo no me llevo ninguno. En el voto popular, él me va ganando, me va dando paliza, yo apenas llevo 200 votos y él tiene 1.100.000 votos, ¿no? Pero en cuestión de colegios electorales, solamente me lleva 24 votos de ventaja, colegios electorales, quiero decir. Entonces, por eso es que hemos visto que en diversas oportunidades los republicanos, especialmente los republicanos, han ganado la presidencia sin necesidad de ganar el voto popular. Donald Trump, por ejemplo, en su primera administración sucedió de esa manera. Él ganó los estados claves que le dieron 270 votos colegios electorales o más, a pesar de que Hillary Clinton ganó más votos a nivel nacional, ¿no? Pero, por supuesto, la mayoría de esos votos estaban en California, en Nueva York, entonces la diferencia ahí era demasiado grande y no hacía peso, nuevamente, porque ganes por un voto o ganes por 1.000.000 de votos de diferencia en un estado, te los llevas todos. Entonces, no hacía peso esa gran diferencia por la manera en la que estaban distribuidos dichos votos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay algunos estados tradicionalmente sólidos demócratas, llámese California, llámese Nueva York, llámese Virginia o llámese Nueva Jersey, que están girando un poco más hacia la derecha. Todavía se consideran estados sólidos demócratas, pero de una u otra manera se están haciendo cada vez más competitivos. Vimos, por ejemplo, en las últimas elecciones, en algunas de medio término, Virginia y Nueva Jersey, creo que son buenos ejemplos. En Virginia ganó un gobernador republicano llamado Glenn Youngkin, que bueno, ya va de salida porque ahí no se permite reelección inmediata. Y Nueva Jersey estuvo bastante cerrada esa carrera. Vimos como en las presidenciales se repitió un patrón bastante similar. Los resultados en esos estados fue mucho más cerrado de lo que normalmente se hubiese esperado, pero también se está viendo esa tendencia en Nueva York e incluso en California. Tan es así que ahora los republicanos están poniendo sus ojos en California. Y según una encuestadora reciente de este medio de comunicación, KABC, dice que alrededor del 50% de los residentes del estado de California estarían considerando votar por un gobernador republicano. Y esto no se ve desde Arnold Schwarzenegger, que hay que entender que Arnold Schwarzenegger no fue precisamente el republicano más radical, es alguien que viene de Hollywood, por ejemplo, muy parecido a Ronald Reagan, que era actor, muy parecido a Donald Trump, que era una celebridad. Entonces, la gente tiende a verlos como más potables, ¿no? Al momento de votar por esto. Pero en esta oportunidad estamos que hay un 48% del estado o uno de los estados más demócratas del país, como lo es California,
dispuestos a considerar votar por un eventual candidato a gobernador republicano. Y de hecho, el líder de la minoría del Senado estatal, por supuesto, un republicano, dijo que efectivamente estaban poniendo a California en el target, ¿no? En el ojo, en el blanco, en el foco, y que creen que las próximas elecciones de medio término, pautadas para el año 2026, quizás no ganen gobernador, quizás no es que ganen los colegios electorales para presidente en el 2028, pero sí creen que le pueden quitar la supermayoría que tienen los demócratas en el Congreso. Por supuesto, siendo un estado tan cómodo para los demócratas, es lógico que mantengan esa supermayoría, lo cual evita que cualquier republicano congele o evite que se pasen las políticas absurdas que hemos visto. Pero esto ha llegado a un punto que incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, ha tenido que moderarse. O sea, como que estas cifras están siendo bastante reales, ¿no? Y lo vimos compartiendo en un podcast junto al reconocido activista Charlie Kirk y, bueno, en lo que es el director, ¿no? El CEO de esta también reconocida organización estudiantil conservadora Turning Point USA, diciendo cuestiones que algunas son mentiras y que algunas son cambios radicales respecto a lo que ha dicho en el pasado. La mentira, por ejemplo, que él dijo que nadie en su oficina había usado el término Latinx, cosa que es totalmente falsa porque incluso él mismo lo había utilizado y CNN, cadena progresista, cadena afín, ¿no? Con el Partido Demócrata y con individuos como Gavin Newsom, más bien le sacó todos los recibos en todas las oportunidades que Gavin Newsom había precisamente utilizado ese término, pero además ya ha dicho abiertamente que él está en contra, por ejemplo, de que los hombres biológicos, o como los conocen actualmente, las mujeres trans, participen en los deportes femeninos porque a su juicio es una desventaja. Es decir, se está alejando, por lo menos a nivel de retórica, de ese progresismo rancio, porque en el tema de California, bueno, parece que se está convirtiendo, como ya les demostré en estos dos titulares, más competitiva, pero además porque yo creo que Gavin Newsom tiene aspiraciones presidenciales y se dio cuenta que parte de lo que lo llevó al Partido Demócrata, quiero decir, a esta gran paliza en las elecciones del pasado 5 de noviembre del año 2024, fue precisamente el haberse casado con estas ideas radicales que para nada son populares y que atentan en contra del sentido común. Pero sumado al hecho de que algunos estados demócratas, tradicionalmente sólidos demócratas, están girando hacia el centro o hacia el lado republicano, convirtiéndolos en estados quizás competitivos o quizás con inclinación republicana en algún momento determinado, hay otras cifras que aumentan incluso más el cuidado o la alarma que debe tener el Partido Demócrata en esta oportunidad. Porque hay proyecciones de censos de lo que es la migración interna que indican que estados demócratas van a perder colegios electorales. Por lo tanto, van a perder puntos, ¿no? Para las elecciones presidenciales, así como congresistas también, mientras que los estados republicanos los están ganando. Les voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Y bueno, ¿por qué es que se da esto? Como ya les mencioné al principio, el tema de los colegios electorales y de los congresistas se basa en la población de cada estado, ¿sí? Como se hacen censos cada tantos años y aumenta o disminuye la población de cada estado, entonces, bueno, toca corregir esas anomalías, si se puede utilizar el término, para que precisamente siga siendo proporcional el tema de los congresistas, así como el tema de los colegios electorales. Que por cierto, hay un punto que también hay que agregar. El último censo que se hizo, que fue el que se utilizó para las elecciones pasadas del 2024, subrepresentó, escúchese bien, subrepresentó las ganancias de los estados republicanos y subrepresentó las pérdidas de los estados demócratas. Pero esa corrección se va a dar, se estima que por lo menos para el año 2030. Y entonces se estaría hablando, si esas proyecciones se mantienen, todo puede cambiar evidentemente, pero se estaría hablando de ese nuevo mapa, en donde, escuchen bien, California perdería 4 colegios electorales, Minnesota perdería un colegio electoral, Wisconsin perdería un colegio electoral, Illinois perdería un colegio electoral, Pensilvania perdería 1 y Nueva York perdería 2. ¿Quiénes lo ganan? Carolina del Norte, Florida, Texas y Arizona. California, Minnesota, Illinois y Nueva York son estados sólidos republicanos. Es decir, incluso, escúchese bien, incluso si estos cambios que estamos viendo, ¿no? Hacia la derecha o por lo menos hacia el centro, no se materializan, lo que sí se va a materializar es la pérdida de representación en la Cámara Baja del Congreso y la pérdida de representación en las elecciones presidenciales.
Pensilvania y Wisconsin, por su parte, también pierden, pero son estados péndulo, que a veces ganan republicanos, a veces ganan demócratas. En las últimas elecciones, por ejemplo, los ganó ambos Donald Trump, y en las de Biden, en las del 2020, los ganó ambos Joe Biden. Y en las del 2016 creo que también los ganó ambos Donald Trump. ¿Qué estados ganan? Texas, Florida. Ganan 8 colegios electorales, lo que vendría a ser, bueno, precisamente 8 congresistas más en estados que ahora se consideran sólidos republicanos. Lo gana también Carolina del Norte, que es un estado que se considera péndulo, pero que los republicanos han ganado en todas las elecciones, incluyendo las de 2020, en todas las elecciones recientes, quiero decir. Es decir, se considera péndulo porque la mayoría, la diferencia no es tan amplia, entonces los demócratas pudiesen voltear esa tendencia, pero hace rato que los demócratas no ganan allí. Es como un estado péndulo, pero con inclinación hacia los republicanos. Y en el caso de Arizona es un estado muy particular porque yo creo que en gran medida este era un estado republicano sólido. Y en gran medida se convirtió péndulo, bueno, por el tema de John McCain, que era un líder muy respetado en ese estado y que se enfrentó a nivel personal con Donald Trump. Y se analizan, bueno, fue precisamente en las del 2020 y en las elecciones de medio término del 2022 y creo que también en las de 18, ahí puedo estar equivocado, que fue cuando dio este giro de, bueno, no vamos a apoyar a Donald Trump, pero más allá de haber dejado de ser republicano, me parece que fue que se estaba considerando como un estado anti-Trump, ¿no? En su debido momento, y ya parece que eso está cambiando porque se dieron cuenta de que al ser un estado fronterizo, las políticas migratorias específicamente de los demócratas no son las mejores. Entonces, parece que todas las ganancias se van a estados que los republicanos, perdón, pueden ganar fácilmente, y todas las pérdidas se van a estados que los demócratas pueden ganar fácilmente, o a 2 estados péndulos que, bueno, tienen que pelear para ganar. No siempre ganan, pero independientemente, incluso si lo ganan, la van a tener mucho más cuesta arriba. Se los voy a poner de esta manera. Acá está este conjunto de estados, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que se conocen como el Blue Wall, ¿no? El muro azul. Si Kamala Harris hubiese ganado esos 3 estados, ella sería hoy la presidente de este país. Si los hubiese ganado los 3. Con este nuevo cambio, con esta nueva proyección, si un candidato demócrata gana los mismos estados que ganó Kamala Harris y además gana ese famoso Blue Wall, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, no llegaría a la Casa Blanca. No llegaría a la Casa Blanca. Entonces, cuando comencé el programa diciendo que los demócratas están en aprietos, es porque definitivamente están en aprietos. Tienen que irse al centro, tienen que abandonar las élites, quizás radicalizarse más con figuras como comunistas, como Bernie Sanders. No sé cuál es la fórmula mágica. Yo creo que deberían moderarse. Hay gente que dice que no, que lo que tienen es que radicalizarse. Independientemente, la gente está rechazando al establecimiento demócrata, por lo menos en elecciones generales. La crisis que se vivió en los años 2020 con el tema de Donald Trump en el Partido Republicano, porque bueno, que si perdió, que si no perdió, que si entonces llamó a las manifestaciones, que si eso fue una insurrección, que si no, después las de medio término, lo que había pasado, muchos decían, bueno, esto es consecuencia de Donald Trump. La gente está rechazando a Donald Trump en las elecciones generales. Quizás sí, quizás no. Eso es otro argumento. Independientemente, si eso era cierto, dejó de ser cierto precisamente por las locuras de los demócratas. Porque bueno, si tú decías, no, la gente está rechazando a los trumpistas en las elecciones generales y ahora ganó como ganó, evidentemente es porque el votante, el ciudadano, se dio cuenta que con todas las críticas que le pueda tener a Donald Trump y a los republicanos, por lo menos de esta nueva ala, eran el partido o se convirtieron en el partido del sentido común, y es precisamente lo que los ha llevado a estos resultados que han sido tan trágicos para los demócratas. Y nuevamente, si se comienza a replicar esa proyección que les he dado, tanto lo que es la inclinación de algunos estados hacia el centro, como lo es las ganancias y pérdidas de los colegios electorales y de los congresistas, la van a tener mucho más difícil. Así que bueno, el cambio en el Partido Demócrata tiene que venir. La gran pregunta es, ¿hacia dónde cambian? ¿Hacia el centro o hacia la extrema izquierda? Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escriben, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten. Ustedes estaban enterados
de esto que había sucedido con los demócratas, de estas potenciales derrotas que pueden sufrir a futuro. ¿Sabían esta información? Comenten, incluso si están en desacuerdo también, pero con argumentos, por favor. Ojo, yo igual no voy a censurar a nadie, incluso se insultan, pero creo que hay que mantener la conversación a la altura, ¿no? Si quieren realmente, bueno, expresar, porque puedo estar equivocado, háganlo con argumentos, pero lo más importante de todo es que compartan este video y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.